Estamos en la zona cordillerana de la región del Biobío, específicamente en Antuco, una comuna cuyo nombre quedó grabado en la memoria colectiva del país. Aquí, a los pies del volcán, regresan Pedro Muñoz y Enrique González, ex soldados, y hoy Enrique, sargento segundo de Carabineros, dos hombres cuya vida quedó marcada para siempre por lo ocurrido en estas montañas. Vuelven para recordar y para sentir una vez más todo lo vivido. ¿Hace cuánto tiempo que no venías? Yo en lo personal no lo había hecho durante ya los 20 años que estuvimos acá con Pedro. ¿Ustedes salieron juntos? Sí. Fueron en total 77 personas. Claro, 77 personas las que marchamos ese día, 18 de mayo del 2005. ¿Tú hoy día eres carabinero, Enrique? Sí. ¿Hiciste el servicio militar? Hice el servicio militar, pero siempre me llamó la atención carabinero. Pero como era para mí un deber a la patria hacer el servicio militar, Sí, claro. tomé la decisión de ese año ingresar al servicio militar voluntario. Pedro, pero tú no quisiste seguir. No, Tú te dedicaste al mundo privado. exactamente. Y cuando hiciste el servicio militar, porque en esos años era obligatorio. Sí, pero para mí fue voluntario. Ah, perfecto. Y justamente fue cuando ocurrió la tragedia y a lo mejor fue por eso, porque yo tenía que estar ahí. Todo parte acá a eso de las 9 de la mañana. A eso de las 9 de la mañana. ¿Y qué pensaban cuando salieron ese día con esa sensación de frío? A mí en lo personal tenía mucho temor para la marcha, pero no tanto por el clima, sino que por la capacidad física que había que tener, por los kilómetros que son. Son 22 a 24 kilómetros aproximadamente desde este refugio hasta la Cortina. Y los kilos de la mochila son 40 aproximadamente entre el cargo, la carpa, el fusil. Es un proceso de alguna forma formativo en el que está viviendo. Entonces, de alguna forma uno no tiene cuestionamientos y creyendo que estamos actuando sobre seguro. Ese año fue el contingente completo voluntario. O sea, toda la gente que estaba aquí estaba porque quería. Y obviamente lo que te estaban enseñando uno lo tomaba con aprecio y era aprender. Yo tuve una anécdota, como tenía temor a esta marcha, yo fingí que me había quinzado un tobillo para no marchar. Y vine a enfermería, me pincharon y de vuelta a las carpas. No está ya quinzado, para atrás. Y después vine 2 oportunidades y no, me tocó marchar igual. Tenía miedo porque era duro la distancia. Ya habíamos vivido en parte lo que era el clima y nos quedaba la bajada, lo último, para llegar al regimiento y poder salir de franco libre con la familia. Con Pedro tenemos algo en común, que ambos nos criamos con nuestras abuelitas. Durante la marcha pensaba en ella y que no le podía fallar, que tenía que llegar a su lado. Desde los 15 en adelante me quedé en la casa de mi abuela y vivía con ella. Y cuando ya empezó a ocurrir la tragedia, digamos, pensaba en cómo avisarles que yo estaba bien. ¿Cuándo ustedes se enfrentan al tener conocimiento de esta desgracia que estaba ocurriendo? La primera parte, Pancho, fue este estero que nos vamos a encontrar un poco más adelante. Y algunos compañeros se mojaron en ese minuto y después con el paso de la marcha y con el frío empezó la hipotermia a entrar en su cuerpo. Acá. En este estero. Claro, La primera alerta aquí fue porque discutieron los suboficiales con el oficial a cargo de cómo íbamos a cruzar el canal. Porque empezando la marcha no podíamos hacer todo el resto todos mojados. Entonces ahí se les ocurrió la idea de fabricar una especie de puente con ramas.
A mí me tocó venir en la mañana al camión y el camión estaba enterrado en la nieve, en el agua. Acá. Y yo me mojé 2 horas antes de iniciar la marcha, yo andaba metido hasta aquí en el agua, en este canal. Sequé, entre comillas, mi ropa porque estaba prendida la chimenea, pero los zapatos en 1 hora o 2 horas no los va a secar, así que los di vuelta, les boté el agua. Lo que siento yo que me ayudó mucho, conseguí una bolsa de basura y me hice una camiseta. Entonces sentí que eso me mantuvo el calor corporal durante toda la marcha. 24 kilómetros a pie, a medio de la montaña, con el frío pegando bajo los 25 grados cero y un viento feroz, con ráfagas que superaban los 100 kilómetros por hora. Era cuestión de tiempo. Una tragedia anunciada, predecible y lo peor, totalmente evitable, se vea como se vea, en plena tormenta de nieve. O sea, ustedes no iban preparados, no iban con la ropa que necesitaban. Claro, no estaba en la vestimenta adecuada para realizar una marcha en las condiciones climáticas que se encontraban en ese minuto. Fue alrededor del kilómetro 17 cuando la tragedia comenzó a manifestarse de la forma más cruda. En ese punto del recorrido el frío era insoportable. Muchos jóvenes presentaban claros síntomas de hipotermia, desorientación y pérdida de fuerzas. Algunos comenzaron a quedar atrás. Otros simplemente se desplomaron sobre la nieve. Fue ahí donde se produjeron las primeras muertes. ¿Cuándo se enfrentan a esta realidad de encontrarse con la tragedia ahí frente a sus ojos? Cuando nos encontramos con los primeros soldados de la compañía que salió antes que nosotros. ¿Dónde van a llegar esos cuerpos? Al sector de La Cortina. ¿Qué es ese sector? Ese es el último refugio, el más cercano, digamos, a un centro poblado. Yo recuerdo que vi los fusiles enterrados, de punta. Y el fusil dentro del ejército, tú tienes que permanecer hasta la muerte con él. O sea, no lo podías dejar ni siquiera para ir al baño. Tú andabas siempre con tu fusil. Y de repente empiezan gritos, carreras para allá, para acá. Y ya la primera vez que yo vi un cuerpo fue como shock. Solo 19 conscriptos de la compañía de morteros lograron llegar hasta ese sector y refugiarse en el refugio de la Universidad de Concepción. El resto, 31 jóvenes, quedó en el camino. No sabía si era un simulacro, como habíamos tenido también la experiencia antes, o era verdad, y no, pues era cierto. Sigan marchando, nos gritaban, sigan marchando, no miren, sigan marchando. Y de repente llegó un minuto que dijeron, voten todo, voten su mochila, voten el fusil, sálvense. Sigan marchando, nos gritaban, sigan marchando, no miren, sigan marchando. Y de repente llegó un minuto que dijeron, voten todo, voten su mochila, voten el fusil, sálvense. La angustia no dejaba respirar en el gimnasio del regimiento. Los familiares rogaban por tener algo de información sobre sus hijos. Llegamos al refugio de la Universidad de Concepción, y un refugio que estaba abandonado. Fue ver que de alguna forma podíamos estar a salvo, y adentro del refugio lloramos todos. ¿Qué pasó con ustedes en lo personal? ¿Qué pasó con ustedes como compañeros, como amigos? Hay sentimientos encontrados. Por una parte, el saber que de alguna forma ya estábamos en un lugar seguro, pero también sentimiento de culpa. Se quedaron atrás compañeros. Y siempre en nuestro grupo la idea va a ser que todos lleguemos al destino. A la mañana siguiente, 19 de mayo, cerca de las 8, por fin los encontraron. Ahí estaban, vivos,
atrapados por la montaña y por una decisión que nunca debió tomarse. Siendo ya mediodía, las perspectivas no son del todo alentadoras tomando en cuenta las condiciones del tiempo. Según se nos dice, van a empeorar y como ustedes pueden darse cuenta, tampoco la visibilidad es la adecuada. En todo caso, por lo pronto, en lo que ha transcurrido este día, han habido resultados positivos en cuanto al menos ha sido posible encontrar 3 cuerpos más. Yo tenía a mi amigo y él iba en la parte de la marcha que salió primero. Y yo en todas circunstancias me imaginé que él estaba a salvo. Y llegué y no estaba. ¿Cómo se llamaba? Guillermo Fonseca Sandoval. ¿Con quién te encontraste primero? Con mi primo que pertenecía al ejército en ese minuto me fue a ver. Y después yo solo quería ver a mi abuelita. Ella tenía que saber que yo estaba bien. ¿Cómo fue ese abrazo? Me transmitió ella calma. Sentí en mi zona segura. ¿Y tú? Estaba mi papá. Fue fuerte ese momento. Perdona, Pancho, pero yo lo único que les decía a ellos, ya pasó, ya pasó. Porque sabía que igual la estaban pasando mal. Como que quería que ellos ya no sintieran el dolor que tenían. Porque yo ya estaba ahí con ellos. ¿Y tu abuela? También llegó. Y había mucha gente en el gimnasio, gente muy humilde, esperando saber de su hijo, desesperado, porque las noticias eran unas, eran otras. Salía una persona, le decía una cosa, salía otra. Fueron momentos horribles para los familiares. ¿Tú tenías algo ahí que querías leer? Sí. La oda a la montaña. Es la montaña, altanera, peligrosa, arrogante y atractiva, traicionera, inocente y desafiante. Es un reto mudo hacia la gloria, un llamado que cautiva, un camino lento hacia la muerte o hacia el goce de su cima. Montañés ve a la montaña, con prudencia y tesón, que la fuerza de corazón conquistarás el santuario donde llega el temerario a estar más cerca de Dios, la montaña. ¿Tú vuelves siempre a pescar? Sí, ¿Te gusta? me gusta. Yo disfruto. A lo mejor van a haber compañeros que no comparten conmigo, pero esas son cosas que cambiaron en mí después de la tragedia. Pararte aquí, son paisajes hermosos, tú disfrutas estando aquí. A lo mejor otra persona no, pero yo soy feliz con esas cosas. Esta es una fecha que no se va a olvidar nunca porque es una de las tragedias más grandes que ha vivido nuestro país. Gente joven, gente con una vida por delante, gente que no tendría por qué haberse muerto. Tenemos 45 camaradas que de alguna forma nos están mirando y nos cuidan cada día. Acá están los nombres de las 45 personas que fallecieron. Recuerdo que en la visita que tuvimos en el programa fuimos leyendo cada uno de los nombres que está en este memorial. Un frío 18 de mayo de 2005, a los pies del volcán Antuco, un sargento y 44 soldados, tras emprender rumbo a sus hogares inadecuadamente equipados, fueron sepultados bajo 2 metros de nieve por el viento blanco. Sumándonos a la conmemoración de los 20 años de la tragedia de Antuco. Y en este memorial a las víctimas queremos abrazar a las familias con
con todo nuestro afecto. Panchito, te quería mencionar igual que de alguna forma le rindamos un homenaje a cada héroe anónimo que nos acompañó durante la marcha. Quiero nombrar al suboficial Chavarría, que era un suboficial que nos apoyó mucho en ese minuto, y quiero mencionarlo en esta ocasión por su valor y su entrega a los soldados en ese minuto. Nos dio calma en un minuto que nosotros no la teníamos. Para él también este homenaje, y creo que cuando se sobrevive a una tragedia, solo uno puede sacar lecciones y disfrutar lo que